Hace cuestión de un mes o más o menos, no hace cuestión de 2 o 3 meses, hice un video en este canal hablando sobre la renovación de Sergi Roberto, básicamente donde hablaba que en este caso pues pienso yo que debido a la situación de Sergi Roberto y la actual del Barça, pues tal vez lo mejor sería una no renovación, y en este caso tal vez le vendría muy bien a Sergi Roberto pues el hecho de salir del Barça, y en este caso pues pienso yo que más que nada sería por un tema tanto por Sergi Roberto, que en este caso nunca ha sido un titular indiscutible, por lo menos nunca ha sido la primera apuesta y una pieza clave en general en el equipo. Más bien desde la marcha de Dani Alves pues empezó a jugar con un poco más de regularidad, y vaya que empezó a jugar más, pero más que nada como sustituto, porque en este caso Bellerín no pudo llegar al Barça. Y el asunto con todo esto es que debido a eso, debido a que pues supuestamente, bueno, no sé si el jugador quiera, pero yo creo que todo futbolista español debería, en este caso, en este momento, tomando en cuenta que la cuenta regresiva para el Mundial de Qatar 2022 ya ha empezado, pues en este caso pues buscar una especie de boleto o algo así para en este caso poder llegar a alcanzar el Mundial. Entonces, tomando en cuenta eso y tomando en cuenta cosas como por ejemplo pues que Sergi Roberto, pues en este caso la afición del Barça se la tiene un poco tomada con Sergi Roberto por distintos temas, más que nada pues en parte por regularidad, en parte porque ha sido pues lamentablemente protagonista muchas veces en estas serie de golizas que nos han propinado en Champions, como el 2-8, el 4-0 en el Liverpool, y pues toda esta serie de humillaciones. Lo que pasa con todo esto es que al estar en todo este tipo de humillaciones, pues lamentablemente ser protagonista de todo esto muchas veces pues pasa que la gente con estos jugadores ya los odia más de lo que los ama, que también pues se podría decir que es el caso de Jordi Alba y de Sergio Busquets, incluso lo diría de Piqué. Y el asunto con todo esto es que Sergi Roberto vio cómo está la afición, cómo está el Barça en cuanto a posiciones y todos los jugadores que tiene y tal. Pues yo dije que lo más ideal, o por lo menos lo más conveniente, pienso yo que para las dos partes iba a ser una especie de no renovación de Sergi Roberto. Y de hecho hasta cierto punto lo sigo pensando. Sin embargo, hay algo debido a la evolución de la situación de Sergi Roberto, que incluso ha tenido problemas físicos esta temporada, que se puede decir que ya está regresando de esos problemas físicos, y tomando en cuenta la cantidad de bajas que tenemos y que ya llegó Xavi, un nuevo entrenador, y toda la situación, pues yo diría que la situación se puede decir que mínimamente ya ha evolucionado, y que depende que ahora habría yo tendría una tal vez, y digo solo tal vez, porque insisto, todo lo que dije en ese video sigue siendo verdad, yo lo sigo pensando, pues pienso que en este caso una renovación de Sergi Roberto en muchos sentidos de la palabra tal vez sí podría ser en este caso pues bastante beneficiosa. Y el asunto con todo esto es que me gustaría explicar pues más que nada por qué. Bueno, Sergi Roberto es un futbolista que en general es polivalente, y de hecho creo que es un futbolista muy conocido por más que nada no tener una posición definida dentro del campo. Es un jugador que puede jugar como lateral izquierdo, como lateral derecho. Incluso pues yo le vi jugar de centrocampista defensivo, donde relativamente no lo hizo nada mal. Fue más que nada en la pretemporada, creo que contra la Juventus. ¿Qué otra cosa? Pues le he visto incluso a Sergi Roberto pues de interior, una que otra vez también incluso de extremo. Y el asunto con todo esto es que Sergi Roberto es un jugador que te puede cubrir distintas posiciones. Sergi Roberto es un jugador que como tal pues tiene una formación en la Masía, es canterano del Barcelona, y de hecho estuvo con Luis Enrique en el Barça B, ya después con Luis Enrique también en el primer equipo. Ha sido parte del Barça pues básicamente ya se puede decir desde la temporada 2010-2011, y se puede decir que ya más de 10 años. Y el asunto con todo esto es que se puede decir que ya es un veterano, y tomando en cuenta eso y que ha estado en la Masía, pues relativamente pues vaya que sí ha tenido, se podría decir que un proceso de formación en la Masía. ¿Y qué quiere decir esto? Que realmente pues es un jugador que conoce perfectamente el juego de posesión, y más que nada, como ha estado, insisto, tanto con Guardiola como Luis Enrique, es un jugador que conoce en este caso perfectamente el juego de posesión.
y evidentemente es el estilo de Xavi. Entonces es un futbolista formado en la cantera con ADN Barça que en este caso conoce el juego de posesión y más que nada pues es un jugador que te puede cubrir distintas posiciones. Y debido a estos factores pues para mí sería, pienso yo que una de las claves o por lo menos una de las cosas por las cuales pues yo renovaría a Sergi Roberto. El hecho de que es un jugador que por supuesto pues te puede cubrir distintas posiciones y más que nada tomando en cuenta esta temporada que no hemos tenido mucha suerte en el tema del estado físico. Hemos tenido demasiados lesionados esta temporada. Más que nada ya sabemos por qué, porque estaba Koeman y los entrenamientos pues con Koeman básicamente eran una cosa vergonzosa, para sin ofender, pero eran una cosa vergonzosa. Y pues tomando en cuenta todo esto, tal vez un jugador que te pueda cubrir distintas posiciones tal vez no estaría relativamente nada mal. En general Sergi Roberto, si yo tuviese que decir su mejor posición o cómo le veo yo mejor, pues yo diría que sería realmente como interior. Como interior es realmente como yo le veo pues mejor. Es un tipo muy intenso que cuando está concentrado y por supuesto es un tipo que cuando en este caso necesita tomar decisiones o anticiparse a las decisiones, ya sea tanto de los jugadores compañeros o de los rivales, perfectamente lo hace. Es decir, tiene una buena interpretación, tiene una buena lectura de juego. Y el asunto con esto es que evidentemente estamos hablando de un jugador que yo creo que puede ser aprovechable en muchos sentidos de la palabra. O sea, es un jugador que no es ningún paquete, no es ningún tronco, pero más que nada el rendimiento actualmente no ha sido el mejor, insisto, en parte por el tema de los problemas físicos y en parte por otra parte, lo repetí 2 veces, en parte también por el tema de que pues a peor rendimiento colectivo, peor rendimiento individual. Ha estado casi toda la temporada lesionado. Xavi no ha podido contar realmente con él y pues realmente pues sinceramente estaba justo cuando el equipo rendía mal, es decir, cuando estaba con Koeman, y ahora que ya llegó Xavi, pues Sergi Roberto se puede decir que no ha estado disponible para él. Entonces estamos hablando evidentemente de un problema que evidentemente tal vez para la afición pues puede ser un poco preocupante. Por ejemplo, Sergio Busquets ha tenido una mejoría muy grande desde que llegó Xavi al Barça. Sí, incluso, pero aún así pues debido a cuestiones tal vez pues de edad y el tiempo de contrato que le queda, pues se está hablando de distintas opciones, ¿no? Ya lo hablaremos. Se está hablando de Frenkie de Jong en este caso para jugar, o se está hablando incluso de Tchouaméni, que después hablaremos de eso, pero se está hablando de eso. Se está hablando incluso de lateral izquierdo por la misma razón. Incluso Jordi Alba ha estado on fire esta temporada en goles, en asistencias más que nada, y ha sido, creo que yo, el lateral izquierdo más asistidor de Europa, y ha sido de lo mejor a pesar de lo que la gente diga. Y Piqué, que está haciendo, yo creo que con Araujo, la mejor pareja de centrales de la liga. Que el problema realmente no es el talento, sino a veces la actitud de estos jugadores. Pero el asunto con todo esto es que Sergi Roberto no ha podido estar. Y si Sergi Roberto hubiese podido estar, pienso yo que hubiese mejorado muchos sentidos de la palabra su rendimiento. El asunto con todo esto es que, vaya que en muchos sentidos Sergi Roberto no ha podido estar esta temporada del todo, pero si se le llega a renovar, yo entendería perfectamente por qué. En este caso es más joven que Piqué, que Busquets y Jordi Alba. En este caso 3-4 años más joven que la mayoría. En este caso Sergi Roberto tiene 30 años recién cumplidos, y tomando en cuenta el rumbo que se toma en el fútbol actual, que cada vez está un poco más profesionalizado, y todo esto de los métodos también se profesionaliza y tal, dependiendo de qué tanto se cuide el futbolista, incluso podría llegar a desde los 30 otros 6 o 7 o hasta 8 o incluso más años de carrera. Se me explicó, cuando antes, no sé, en los 90 ya ibas para abajo. Se me explico, o sea, se ha adelantado la longevidad en este caso del futbolista. Y por supuesto estamos hablando de algo, sinceramente, que en muchos sentidos de la palabra pues es maravilloso. Más que nada por el hecho de que, pues claro, el futbolista de esta manera pues puede rendir más tiempo en muchos sentidos de la palabra, y claro que puede, pues en muchos sentidos también, pues mejorar ya no solo el estado físico, sino el estado futbolístico. Y sabemos que esto también tiene un impacto en lo anímico y en lo mental. Entonces, si Sergio Roberto sigue cuidando y está en un buen tono físico, por supuesto tomar en cuenta la buena dinámica del equipo, y que más que nada confío que ya la próxima temporada vamos a poder hacerlo incluso mejor, ya con paciencia, sin urgencias, pues pienso yo que tal vez Sergio Roberto podría dar un saltón de calidad.
físicamente estar muchísimo mejor, y por supuesto pues en lo anímico y en lo mental también estar físicamente estar mejor, y anímica y mental y psicológicamente también. Y también hablando de que si el primer equipo mejora su rendimiento, ya sabemos lo que siempre digo: a mayor rendimiento colectivo, mayor rendimiento individual. Y en este caso, si Sergi Roberto sigue mejorando, pues estaríamos hablando de un futbolista que en muchos sentidos de la palabra, pues claro que nos podría ayudar. Y más que nada, insisto, tomando en cuenta que tenemos muchos problemas físicos esta temporada, pues si los llegamos a tener la próxima, cosa que ojalá que no, pues claro que estaríamos hablando de un futbolista que nos podría venir, hombre, pues yo creo que como anillo al dedo. En este caso, Sergi Roberto, pues yo insisto, también ha tenido problemas físicos esta temporada, pero por ejemplo, suponiendo que esta temporada en la 2021-2022 hubiésemos tenido disponible a Sergi Roberto, estaríamos hablando que lo tendríamos para la posición de, por ejemplo, el lateral derecho, que es donde más ha llegado a jugar. Como insisto, desde la salida de Dani Alves, y más que nada porque no puedo llegar Héctor Bellerín. ¿Y qué es lo que pasa en ese sentido? Que pues bueno, lo que pasó es que en esa temporada pues Dani Alves estuvo al 100, pero por ejemplo Dest se lesionó, y por ejemplo en la Europa League pues no teníamos a Dani Alves, ¿se me explicó? Entonces hubiésemos tenido ya ahí a un jugador. Por supuesto que otra cosa, Pedri ha tenido problemas físicos esta temporada, aunque los ha podido superar pienso yo que bien. ¿Qué otra cosa? Pues en este caso Sergi Roberto hubiésemos tenido ahí a un centrocampista que nos hubiese echado una mano. ¿Qué otra cosa? Pues hablando ya incluso de la delantera, cuando Memphis estaba realmente, creo que era el único jugador no lesionado, debido tal vez a Dembélé y tal vez el tema de la renovación, que lo vetaron, que sí problemas físicos, pues evidentemente no estaba aquí. Entre eso y entre que Ansu Fati también ha estado lesionado prácticamente toda la temporada y ya está poco a poco regresando, pues se podría decir que sí, que realmente pues el asunto con esto es que, claro, pues hemos tenido tal vez un jugador pues allí, que Sergi Roberto también tiene capacidades ofensivas, pues ya veremos qué pasa. ¿Qué otra cosa? Pues incluso en la zona del central, que no olvidará, por ejemplo, contra la Real Sociedad, que nos lesionaron a toda la línea de defensa. Entonces hoy hemos tenido tal vez un jugador que tal vez te hubiese ofrecido una salida de juego desde atrás, y tal vez como central de emergencia, porque pienso yo que lo hace más que nada de lateral, de extremos y centrocampista en las posiciones. Pienso yo que es más que nada donde lo hace bien. Digo, tampoco vamos a poner a Sergi Roberto pues de portero, ¿no? O sea, creo que Ter Stegen no empezó la temporada o se lesionó al final de la pasada y al principio de esta. O sea, toda la suerte del mundo, porque se lesionó justo en el periodo entre temporadas y tuvo la mayoría de mayo, junio, julio para recuperarse. Y el asunto con todo esto es que, pues bueno, más que nada, tomando en cuenta toda esta clase de cuestiones, pues vaya que muchos sentidos de la palabra si llegamos a tener problemas físicos la próxima temporada, que bueno, yo voy a dar por hecho que va a ser menor que la de esta temporada, porque ya se está entrenando bien y por supuesto porque ya está Xavi, pues yo sí me puedo llegar a creer que tal vez aún así tener como Dean Sergi Roberto, que pues insisto, aparte de todo esto, sabe que va a ser suplente, porque ha sido suplente yo creo que la mayoría de tiempo de su carrera en el Barcelona, y no está realmente pues incómodo con esta posición, debido a que pues realmente acepta su rol de suplente. Pues pienso yo que en muchos sentidos de la palabra podría ser a beneficios una renovación de Sergi Roberto. Pero bueno, como dije, todo lo que yo había dicho en el video pasado, donde hablé de la no renovación de Sergi Roberto, y que tal vez un cambio de aires le vendría bastante bien, tanto para él como para el Barça, pues mencioné algunos puntos que pienso yo que a pesar de esta evolución no pierden la credibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que pues realmente si en ese sentido pues la renovación de Sergi Roberto, a pesar de todo esto, como digo, si no pierde la credibilidad de esos argumentos, pues entonces estaríamos hablando de unas desventajas. Y la desventaja realmente sería, podrían ser algunas, pero yo señalaría principalmente que la desventaja sería en este caso que pues tendríamos las posiciones, para empezar, que todas las posiciones triplicadas, actualmente las tenemos triplicadas. Por ejemplo, yo hice el video donde hablé jugando a ser presidente, donde ya hablaban de mi Barça para de 21-22, donde yo más que nada hablaba de que, pues claro, a mí me gustaría
muchas salidas y tal. Entonces por la planeación que yo hice teníamos las posiciones duplicadas, ¿sí? Y pues generalmente las plantillas cortas son los que benefician al Barça. Entonces tener a Sergio Roberto tal vez podría alargar un poco más el tema de la plantilla y por supuesto tener una que otra posición triplicada. Entonces yo estoy hablando de todas estas ventajas de Sergio Roberto, pero a fin de cuentas, insisto, ganaríamos un jugador que te cubriría distintas posiciones, claro y todo, pero no a cualquier precio, no estoy hablando del económico, bueno, que sí también, pero yo no estoy hablando de muchos sentidos. Yo lo que estoy hablando es que no a cualquier precio, en el sentido de que sea un futbolista que por supuesto renueve, pero a la baja, es decir, si no renueva igual o incluso aumento de salario, absolutamente pienso que todas y cada una de estas ventajas pues tal vez se minimizarían un poco. Y todas las ventajas que Jesús salía en ese video donde yo hablaba de lo bien que le vendría un cambio de aires, pues pienso yo que se maximizan un poco, ¿sí me explico? Entonces si recalco, si Sergio Roberto se renueva, se le baja el sueldo, o sea, aprovecha la renovación para bajarle el sueldo y en este caso gana menos y te dan un buen tono físico y la dinámica se sigue mejorando, pues debido a esta evolución que ha tenido todo el equipo en resultado, en estado físico y la propia de Sergio Roberto, yo diría que entonces tendría unas ventajas renovar a Sergio Roberto. Entonces pues conclusión de este video, podría ser beneficioso renovar a Sergio Roberto. Tiene muchas desventajas, como esto, el tema de las duplicaciones de las posiciones, el tema de la regularidad, que la gente está cansada de él, que tal vez no jugaría mucho, que tal vez sería mejor ir a otro equipo si quiere minutos para Qatar 2022. Aunque ya sabemos que Luis Enrique no incluso convoca suplentes de sus equipos y los pone titulares porque a él le sirven, pero bueno. El asunto con todo esto es que entonces sí tendría unas ventajas, pero tendría unas ventajas también. ¿Por qué? Porque es un jugador que al ser jugador del Barça pues tal vez sentiría un poco de estima y tal vez al ser un capitán le tendría una responsabilidad no literal en este caso de tal vez tratar de bajarse un poco el sueldo, entonces tal vez algo de ética, no sé. Y por supuesto también el tema de que jugaremos un jugador que te cubriría distintas posiciones si tenemos problemas físicos, un jugador que conoce el juego de posesión porque está con Luis Enrique, con Guardiola, con Luis Enrique en el Barça B, ahora va a estar con Xavi, y por supuesto un jugador de una gran calidad. Pero bueno, simplemente insisto si renueva la baja. Pero bueno, simplemente recuerden, es mi opinión, a fin de cuentas se lo dejo a la junta directiva y a la dirección deportiva y a Xavi, porque a fin de cuentas pues es la gente que dirige el club, y a diferencia de Bartomeu y Rosell, pues yo creo que ahora sí se puede confiar en la junta directiva. Pero bueno, sea como sea, recuerden, yo no soy el padre de la verdad absoluta ni soy el dueño de la palabra, es mi opinión nada más. Yo aquí no ataco ni defiendo a nadie, pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y mi canal principal de anime y manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.